La defensa siciliana es sin duda alguna la mejor defensa contra el peón rey y la apertura más popular en todo el mundo. Y hoy vamos a dar comienzo a una serie de videos donde vamos a estar creando estudios sobre algunas de sus mejores variantes, como por ejemplo la siciliana Paulsen, la Kan, la Taimano, la Scheveningen, el erizo y por supuesto la variante con la que vamos a dar inicio hoy a este trabajo, el dragón acelerado. Así que si aún no juegas la defensa siciliana te invito a que la conozcas, y si ya formas parte de este grupo te invito a que refuerces la comprensión posicional de esta formidable apertura. Yo soy Vidal Rodríguez, soy maestro FIDE y licenciado en educación. Esto es Ajedrez con Concepto, así que comencemos. El dragón acelerado es una formidable arma para enfrentar al peón rey, ya que es una apertura muy sólida, pero a la vez muy espinosa, ya que plantea numerosas heladas a las blancas, y la cual recomiendo 100% a las negras si quieren introducir al blanco en un terreno minado. Después de que el blanco hace la jugada 1E4, el negro contesta entonces con la defensa siciliana, la jugada 1C5. Y después de que el blanco plantee la variante abierta, es decir, cuando el blanco hace la jugada de caballo F3, y después de que el negro hace la jugada de caballo C6, entonces el blanco abre el centro con la jugada de D4, peón por peón y caballo por D4. Entonces nosotros hacemos la jugada G6, jugada que da inicio a la variante del dragón acelerado. Se le llama así ya que tras el desarrollo normal de las blancas de hacer la jugada caballo C3, las negras sitúan el alfil en G7, lo cual se le conoce metafóricamente como un dragón que cuida el refugio de peones del rey negro, a su vez que ataca a lo largo de toda esta diagonal. Y se le conoce con el nombre de acelerado ya que, a diferencia de su hermano el dragón clásico, las negras se reservan el tiempo y dejan su peón en la casilla de origen en la casilla de 7. Esta diferencia, como veremos más adelante, será muy importante. Después que hacemos la jugada de alfil G7 ya estamos atacando al caballo de D4. Les adelanto de que este caballo de D4 ya no será un caballo, sino será un cordero, y será la víctima favorita de este dragón de G7. Ante este ataque del alfil, las negras hacen la jugada de alfil A3, jugada que desarrolla una pieza y protege al caballo de D4. Y tras esto nosotros continuamos con la jugada de caballo F6 y llegamos a la posición principal con la cual vamos a comenzar a trabajar hoy. Una de las razones por la cual recomiendo el dragón acelerado es porque este no permite que las blancas realicen el ataque yugoslavo. ¿Qué es esto del ataque yugoslavo? Un potente ataque de las blancas para enfrentar a la defensa siciliana. Si no has visto este video, te lo dejo aquí en las etiquetas para que puedas revisarlo y de esa manera entender mejor las razones de las jugadas de este video. Y entonces ahora las blancas tienen un problema. Si ellas no intentan plantear el ataque yugoslavo, jugarán sin ambición y el negro igualará de manera muy fácil. Y si entonces buscan plantear el ataque yugoslavo, el negro tiene preparada una serie de armas muy espinosas que, si el blanco no conoce bien, caerá en ellas y quedará en muchas ocasiones en una posición desastrosa. Veamos todo esto con jugadas. Por ejemplo, si las blancas deciden continuar de manera cordial, poco ambiciosa, con la jugada de alfil E2, entonces el negro enrocaría. Y después de que las blancas hagan enroque, entonces el negro puede responder con la jugada D5 buena, igualando por completo las acciones. Y me tengo que detener aquí a hablar sobre por qué el negro iguala las acciones tras este D5. Como ven, en esta posición las blancas aún tienen supremacía central. Tienen un peón en el centro, mientras que el negro ninguno. Eso le permite a las blancas tener la iniciativa y que su posición sea un poco preferible. Pero en el momento en el que el negro hace D5, rompe por completo el centro blanco y ya no existe esa supremacía central de las blancas, y por eso el negro iguala. Por ejemplo, si las blancas continúan con la jugada de peón por peón, las negras pueden responder tranquilamente con caballo por D5, o incluso un poco mejor, pueden hacer la jugada de caballo B4 y después de que las blancas defiendan el peón de D5 con alfil F3, pueden continuar recuperando su peón con la jugada de caballo por D5, y después de caballo por D5 y caballo por D5, como ven, las blancas ya no tienen ningún peón en el centro y la posición de las negras sería mínimo de igualdad. Siguiendo en la misma línea, si las blancas hubieran hecho, por ejemplo, la jugada dama de 2 en vez de enroque corto, entonces después de dama de 2
las negras pueden continuar muy cómodamente con la jugada de D5, igualando completamente el juego sin ningún tipo de problema. Entonces puede que el blanco diga, bueno, ya que el desarrollo de alfil E2 no me ha traído nada bueno y el negro iguala fácilmente, entonces probemos algo un poco más ambicioso. Vamos a intentar montar el ataque yugoslavo. Y entonces, en vez de hacer la jugada de alfil E2, hace la jugada de F3. Bueno, tras esto el negro también enroca. Ojo que para hacer la ruptura central de 5 hay que estar enrocado, porque no se hace una ruptura central con el rey en el centro. Entonces enrocamos primero y después de que el blanco haga la jugada dama de 2 preparando el enroque largo para posteriormente lanzar el ataque de flanco en el flanco de rey, pues entonces las negras contestan con la fuerte jugada de D5. Buena, igualando por completo las acciones y dando un golpe en el centro y matando el ataque de flanco que las blancas planteaban antes que ni siquiera este comience. En conclusión, la amenaza principal de las negras en el dragón acelerado es enrocar y después hacer la ruptura central de D5. Ruptura que harán en un solo tiempo. Esa es la idea de dejar el peón en D7 a diferencia del dragón clásico en la que temprano ponen el peón en D6. Después de que el negro haga esta ruptura central, seguro igualará y recuerden que cuando el negro iguala viene con impulso y es el momento en donde comienza a quedar mejor. Entonces el blanco debe hacer algo para evitar esta ruptura y entonces es el momento en el que el blanco se le ocurre hacer la jugada de alfil C4, jugada que controla la casilla de 5 y evita de que el negro haga la mencionada ruptura e iguale fácilmente. Y entonces al negro se le presenta el primer problema de la posición. Si ahora no podemos hacer la ruptura central de D5, entonces ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta en el siguiente capítulo. Entonces, recapitulando, después de la posición principal que vamos a trabajar hoy, las blancas deciden comenzar los preparativos para montar el ataque yugoslavo y hacen la jugada de F3. Tras esto, las negras enrocan y tienen todo preparado para hacer la ruptura central de 5 e igualar convincentemente el juego. Pero entonces llegan las blancas y hacen la jugada de alfil C4, jugada que controla la casilla de 5 e evita dicha ruptura. Bueno, debo decir de que esta jugada de alfil C4 con el peón en F3 y el alfil de E3 en el aire y el peón de B2 en el aire y el alfil de C4 también en el aire, esta jugada es mala y es un error. ¿Pero por qué? Bueno, un concepto importante en ajedrez es las piezas indefensas son motivos tácticos. Y entonces las negras aquí tienen un motivo táctico con la jugada de dama B6 buena. Para que lo puedan sintetizar, se los resumo así. Con el alfil de 3 indefenso, el alfil de C4 indefenso y el peón de B2 indefenso y en contraparte todas las piezas negras estén defendidas, vean que todas las piezas negras están defendidas, entonces la jugada de dama B6 es buena. Después de esta jugada de dama B6 hay un montón de amenazas ocultas de las negras. Y si están preparados, comencemos la fiesta. No se preocupen que no quiero que se vayan a marear. En la descripción del video les voy a dejar un link donde van a encontrar el estudio de Lichet y un PGN descargable, donde está todo organizado y todas las variantes importantes que para efectos didácticos no comentaré en este video. Dicho lo dicho, entonces vamos al asunto. Si las blancas decidieran hacer la jugada de caballo F5, jugada que descubre al ataque del alfil sobre la dama, entonces las negras continuarían con la jugada de dama por B2. Y ahora las blancas tienen los dos caballos amenazados. Si las blancas contestan con la jugada de caballo por G7 y vean aquí la importancia de que todas las piezas estén defendidas, si este alfil de G7 estuviera en el aire, es decir, el rey negro no estuviera enrocado, la jugada de caballo por G7 sería jaque. Y esto sería una historia diferente. Pero aquí con el rey negro enrocado y el alfil defendido, ni está indefenso el alfil ni es jaque. Es por eso que después de caballo por G7, las negras pueden capturar el otro caballo y hacer la jugada de dama por C3 jaque. Y después de alfil D2, pueden capturar la otra pieza indefensa con dama por C4. Aquí las blancas ya tienen un peón y una pieza de más. Y la otra pieza está atrapada en G7 y ni siquiera puede salir. En esta posición las negras ya tienen mucha ventaja. Si las blancas en vez de hacer la jugada de
caballo por G7 decidieran hacer la jugada intermedia de caballo A4 que atacaría a la dama, las piezas indefensas son motivos tácticos y las negras responderían con la jugada dama B4 jaque que ataca al caballo y ataca al alfil. Y después de que las blancas hagan, por ejemplo, la jugada C3 que previene el jaque y defiende el caballo, las negras capturan el alfil de C4, con lo cual vuelven a tener un peón y una pieza de más. Entonces puede que las blancas digan, bueno, esta descubierta de caballo F5 no me sirvió para nada y más bien el negro entró en B2 y me destrozó. Entonces mejor primero voy a hacer la jugada de alfil B3, la cual defiende mi peón de B2 y a su vez defiende el alfil que antes estaba indefenso en C4. Bueno, este razonamiento está muy bien, pero el alfil de E3 sigue en el aire y las piezas indefensas son motivos tácticos. Y aquí las negras continúan con una jugada temática en la que todo jugador de dragón debe ser un experto. La explico así: dos atacan y dos defienden, pero aquí en G7 hay un dragón escondido que también ataca al caballo de D4 y tan solo es necesario descubrir a este caballo con la jugada de caballo por E4 para que el alfil se incorpore al ataque, ya que después de que las blancas capturen el caballo, entonces se continúa con la jugada de alfil por D4 y después de alfil por D4, dama por D4, dama por D4 y caballo por D4. Y resultado, las negras han ganado un sano y limpio peón de más en plena apertura, quedando con mucha ventaja. Bien, entonces las blancas al sufrir después de esta jugada de dama B6 hacen algo muy ingenioso. Entonces desarrollarán el alfil a C4 protegiendo la casilla de D5, pero dejando el peón F en su casilla original, lo cual aún defiende el alfil, para que después de que el negro enroque, entonces hacen la jugada de alfil B3. Y como ven, a diferencia de lo que pasó en este capítulo, todas las piezas ahora están defendidas. Y ahora ya no tendría ningún sentido hacer la jugada dama B6, porque ya dama B6 no ataca a nadie. Y entonces ahora lo mejor para las negras sería hacer la jugada de D6 y trasponer al ataque yugoslavo. Pero dijimos que nosotros con negras no queríamos enfrentar a ningún ataque yugoslavo. Entonces, ¿cómo resolver ahora este problema que se nos plantea? ¿Cómo hacer para no caer en ningún ataque yugoslavo? La respuesta en el siguiente capítulo. Recapitulando de nuevo, las blancas han decidido desarrollar el alfil a C4 antes de hacer la jugada de F3 para que el alfil de E3 esté defendido. Y si entonces las negras enrocan, entonces hacer la jugada de alfil B3 y ahora todas las piezas blancas estén defendidas. Las piezas negras entonces no tendrían ningún recurso táctico al cual recurrir y lo mejor que podrían hacer es hacer la jugada de D6 y trasponer al ataque yugoslavo. Pero entonces nosotros no queremos entrar en ningún ataque yugoslavo y es por eso que en el momento en que las blancas hagan la jugada de alfil C4 con el peón en F2, hacemos aquí la jugada de dama A5, la jugada que evita el ataque yugoslavo. Para que lo puedan sintetizar y lo puedan aprender mejor, se lo resumo de la siguiente manera. Con el alfil de C4 indefenso y el peón de B2 indefenso, pero el alfil de E3 defendido y las negras sin enrocar, se hace la jugada de dama A5, jugada que clava al caballo de C3 y se amenaza la jugada de caballo por E4 y de esta manera descoordinar a las piezas blancas que deben hacer frente a dicha amenaza. Por ejemplo, si las blancas deciden aquí desclavar el caballo de C3 con la jugada muy común de dama, que es hacer la jugada de dama D2, jugada que al fin y al cabo quieren hacer ya que forma parte del ataque yugoslavo, para enrocar largo y posteriormente comenzar el ataque en el flanco de rey. Esto es muy común, pero sería un error ya que las negras contestan con la temática descubierta del dragón que vimos en el capítulo anterior. Lo explico ahora de la siguiente manera: uno ataca y dos defienden. Pero aquí en G7 siempre está el alfil amenazante sobre el caballo de D4. Y entonces solamente hay que descubrir el alfil
capturando un peón con la jugada de caballo por E4 buena, ya que después de que las blancas capturen el caballo, el problema para ellas es que entonces se cambia la dama, y la dama era una de las piezas que defendía el caballo. Entonces se cambian las damas y después de que las blancas capturen, ahora se ha eliminado uno de los defensores y se ha sumado uno de los atacantes, con lo cual las negras responden con la jugada de caballo por D4, ganando un sano y limpio peón de más en plena apertura, lo cual sería algo muy beneficioso para las piezas negras. Como les dije, el caballo de D4 siempre iba a ser la víctima favorita del dragón de G7, pero ahora puede que el caballo de D4 se harte de ser la víctima, y en el momento en el que negro hace la jugada de caballo por E4, entonces el blanco decida, bueno, ya que siempre me comen el caballo acá en D4, voy a hacer la jugada de caballo por C6 primero, ya que si entonces las negras capturan, ahora sí podría capturar el caballo, y si cambian las damas, pues ahora ya no existe el caballo en D4, por lo tanto las negras perderían una pieza. Pero este problema se resuelve muy fácil de la siguiente manera. En el momento en el que el negro hace caballo por E4 y las blancas responden con la jugada de caballo por C6 y se ataca la dama, nosotros nos hemos comido un peón, pero ellos nos han capturado una pieza y nuestra dama de A5 está atacada, pero su dama de D2 también está atacada, con lo cual las dos damas van a morir y se van a ir a la caja o a la tumba. Entonces lo que las negras deben hacer es inmolar su dama con la jugada de dama por C3, ya que después de que las blancas la capturen, entonces también capturamos la dama de él y atacamos el alfil de C4, y una vez que entonces nos capturen el caballo, ahora sí podemos capturar el caballo de C6 y resultado, nos hemos vuelto a ganar un peón de más y le hemos deteriorado la estructura de peones a las blancas para el final. Ahora bien, puede que las blancas, después de la jugada de dama A5 de las negras, jugada que evita que las blancas hagan el ataque yugoslavo, ya que ahora están clavando el caballo y las blancas tienen que hacer frente a esa amenaza, bueno, puede que en este momento ya no hagan la jugada dama de 2 como acabamos de ver, sino que hagan la otra jugada muy popular, la cual también es un error, que es hacer la jugada de F3. Y ahora, con el alfil en el aire, el otro alfil en el aire y el peón de B2 en el aire, ya pueden intuir la fiesta que el negro va a montar. Pero todo en el siguiente capítulo. Entonces, después de que las blancas hacen la jugada de alfil C4 con el alfil de E3 defendido, entonces recurrimos a la jugada de dama A5, la cual clava el caballo y amenaza el peón de E4. En el capítulo anterior vimos qué pasaba si las negras defendían esa clavada y ese peón con la jugada de dama de 2. Ahora, en este capítulo, vamos a ver la otra jugada muy común de las blancas, que también resulta ser un error, que es hacer la jugada de F3 para defenderlo. Bueno, pues tras esto continuamos con la jugada de dama B4, que ataca el peón de B2 y ataca el alfil de C4. Y después de que las blancas hagan, por ejemplo, la jugada de alfil B3, jugada que defiende al alfil y defiende el peón de B2, entonces volvemos a recurrir al tema táctico que se nos ha presentado una y otra vez en estas posiciones. Ahora lo pueden ver más fácilmente. Uno ataca, dos atacan, uno defiende, dos defienden, pero aquí en G7 está el alfil escondido y simplemente hay que descubrirlo ganando un peón con la jugada de caballo por E4 buena, ya que de la misma manera, si las blancas capturan el caballo, entonces hacemos la jugada de alfil por D4, nos volvemos a comer el caballo de D4 y después de alfil por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4, esto vuelve a ser nuevamente un sano y limpio peón de más en plena apertura. Pero puede, igual que en el capítulo anterior, la víctima del caballo de D4 se canse de ser la víctima y en el momento que hagan la jugada de caballo por E4, entonces decida cambiarse por el caballo de C6. Con la idea, igual que en el capítulo anterior, que si las negras capturan,
ahora sí podrían capturar el caballo de E4 y ya no existiría el caballo en D4 que siempre estarían perdiendo. Pero igual que en el capítulo anterior, volvemos a resolver de la siguiente manera. Después de que las blancas hagan caballo por C6, se recurre a la jugada de alfil por C3 jaque. Y una vez que las blancas capturen el alfil, entonces hacemos dama por C3 jaque y estamos atacando al alfil de 3 indefenso. Por lo cual las blancas para defenderlo tienen que hacer la jugada de rey E2 única para defender el alfil. Y tras esto nosotros simplemente podemos retomar el caballo de C6 con el peón de D6 buena, ya que si en dado caso las blancas capturan entonces el caballo, entonces recurrimos a la jugada de alfil G4 que ganaría la dama. Entonces las blancas no pueden capturar el caballo de D4. Pueden aquí recurrir a la jugada de alfil D4 que parece devastadora. Ataca a la dama y ataca a la torre. Y las negras parece que se tuvieran que rendir. Pero las negras siempre tienen recursos tácticos en esta posición y es por eso que es muy buena y es muy eficiente con las piezas negras, porque es muy probable que las blancas caigan en uno de tantos estos trucos que se presentan. Y aquí pueden hacer la jugada de E5, dos signos de admiración para esta jugada, ya que de esta manera se defiende a la torre. Y si las blancas capturan la dama, entonces hacemos la jugada de caballo por C3, lo cual es jaque doble. Y después de que el rey se mueva, entonces capturamos la dama y resultado, dos peones de más en plena apertura. Es por eso que después de la jugada de dama A5 por parte de las negras, alfil C4, dama A5, las blancas deben hacer la única, y eso si se la saben, la única jugada de enroque corto. Con lo cual hemos evitado de que las blancas hagan el plan temático que querían hacer de dama de 2 y enroque largo y atacar según el ataque yugoslavo. Y entonces han tenido que desistir de ese plan y enrocar corto. Con lo cual hemos logrado una especie de victoria moral sobre las blancas. Y eso en dado caso que se la sepan y lleguen hasta aquí. Pero ¿y ahora cómo jugar cuando las blancas enrocan corto? Bueno, en el siguiente capítulo. Bien, entonces después de que hacemos la jugada de dama A5, la jugada anti-ataque yugoslavo clavando el caballo de C3, la única respuesta de las blancas es hacer la jugada de enroque corto. Y ahora por el momento los trucos tácticos se han apaciguado. Pero por el momento. Y ahora a las negras también les llegó el momento de enrocar. Tras esto, las blancas continúan principalmente con la jugada de alfil B3, jugada que defiende el peón de B2 y el alfil de C4 que están en el aire, que ya como vimos en los capítulos anteriores, todos los problemas que las blancas tuvieron con estas dos piezas indefensas. Y entonces, después de la jugada de alfil B3 de las blancas, las negras deben hacer la jugada de D6. Ya en estos momentos no podemos pensar en hacer la jugada de 5 porque las blancas la han sobredefendido. Entonces hacemos la jugada normal de D6, la cual amenaza la jugada de caballo G4, que ahora está apoyada por el alfil, atacando al importante alfil de E3. Es por eso que las blancas lo previenen con la jugada de H3. Y tras esto continuamos con las jugadas de desarrollo con la jugada de alfil de 7. Y lo mejor ahora para las blancas es hacer la jugada de torre E1. Las blancas no pueden jugar esta posición a oído, es decir, jugar sin conocer creyendo saber dónde van las piezas, ya que como expliqué en el principio, el dragón acelerado es una apertura muy espinosa y llena de celadas y trucos tácticos por todas partes. Por ejemplo, si en vez de hacer la jugada de torre E1, las blancas hicieran la jugada normal de desarrollo de dama E2, esto tan natural sería un error. ¿Por qué? Bueno, ya lo deben saber. Uno ataca, solamente uno defiende, solamente hay que destapar el caballo de D4 para que el alfil entre a atacar en la posición y ataque al caballo de D4.
y continuamos con la jugada de caballo por E4 y después de caballo por E4 entonces nos comemos como siempre el caballo de D4 ganando un sano peón de más. Si las blancas hicieran la jugada de después de caballo por E4 como siempre hicieran la jugada de caballo por C6 intermedia, pues retomamos de alfil y no pasa nada porque el alfil pasa a defender el caballo de E4 y seguimos ganando un peón. Esto es por ejemplo si hacían la jugada de dama E2 y se hacen la otra jugada natural que es por ejemplo hacer la jugada de dama D2, pues en este caso continuamos con la jugada de caballo por D4 buena. Y si las blancas capturan de dama, pues entonces hacemos caballo G4 descubierta a la dama y posteriormente nos comemos el importante alfil de E3, quedando con ventaja. Es por eso que en este momento entonces las blancas no pueden capturar en D4 con la dama, sino con el alfil. Y tras esto continuamos con la táctica que ya conocemos de todo este video, con la jugada de caballo por E4, jugada que ataca a la dama de D2 y después de que las blancas capturen el caballo, entonces cambiamos la dama y desaparece la dama que defiende el alfil de D4. Entonces después de dama por dama, caballo por dama, alfil por D4, pareja de alfiles y peón de más. La otra jugada común que hacen las blancas en esta posición, en vez de cometer los errores de dama E2 o dama D2, es hacer la jugada de F4. Y si hacen eso, nosotros continuamos con una maniobra típica en la defensa siciliana. Hacemos la jugada de caballo por D4 y después de alfil por D4 hacemos alfil C6, reubicando el alfil y atacando el punto de E4. Y las blancas tienen que saber muy bien siempre qué hacer, ya que el peligro siempre las acecha. Si, por ejemplo, defendieran el peón de E4 amenazado con la jugada normal de dama E2, pues el alfil de D4 está indefenso y la dama lo ataca con la jugada de dama B4. Si el alfil se retira hacia atrás, por ejemplo, pues ganamos otra vez un peón. Y si, por ejemplo, las blancas vienen a defender el alfil con la torre, continuamos con la temática jugada que hemos visto a lo largo de todo este video con la jugada táctica de caballo por E4, ya que otra vez si comen el caballo de E4, pues alfil por D4, la dama está defendiendo el alfil, sería jaque, habríamos ganado un peón. Por lo tanto, no pueden capturar. Después de caballo por E4, si hicieran alfil por G7, pues simplemente retomamos, ya que ahora la dama ha pasado a defender el caballo de E4. Resultado, peón de más. Si las blancas, por otro lado, defendieran entonces el peón de E4, no con la jugada dama E2 que acabamos de ver, sino que hicieran la jugada de dama F3, entonces, ¿qué jugamos? Bueno, ya lo debemos saber muy bien. El alfil de D4 está en el aire y eso da un recurso táctico y hacemos la jugada de caballo por E4. Si las blancas comen en la variante normal, pues nos comemos el alfil, jaque, ganamos un peón y pareja de alfiles. Y si las blancas hacen la jugada intermedia de alfil por G7, pues entonces retiramos el caballo hacia la casilla de F6, el alfil pasa a atacar la dama y después de que la dama se mueve, capturamos el alfil de G7 y la valoración igual que en las posiciones anteriores, peón de más y pareja de alfiles. Las blancas tienen que saber jugar bien esta posición. Si no, pueden perder en uno de tantos trucos tácticos que hay. Por ejemplo, deben saber entonces y hacer la jugada de dama de 3, jugada que mantiene todo defendido. Tras lo cual, podemos decir que tenemos una posición igualada y la partida sigue. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme cualquier pregunta en los comentarios, que con gusto se las responderé. Nos vemos en el próximo video.